pacientes, es decir, a las personas adultas mayores se les pone pañales, ¿no es cierto? ¿Esto es inevitable? ¿O hay alguna alternativa al uso de pañales? Porque muchas veces, incluso en términos psicológicos, Sí, por supuesto. afecta a las personas mayores, ¿no? Se sienten disminuidas por esto. Los pañales justamente se dan para que puedan tratar de realizar una actividad social de una manera mejor. Considero de que son pacientes que son recuperables, son pacientes que con un tratamiento adecuado pueden llegar a mejorar, y para eso pues hay varios elementos. Terapia física, en la institución contamos con una silla electromagnética que nos ayuda a mejorar un poco esto. Bienvenidos, hablemos de salud. Soy Nicolás Lucar y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Castillo. Él es urólogo, tiene más de 8 años de experiencia, ha realizado cursos de actualización en hiperplasia benigna de próstata, además se ha capacitado en ureterolitotricsia flexible, que es el nombre completo de este tipo de intervención. Se ha especializado también en andrología, en difusión sexual en el hombre y forma parte del staff médico del Centro Médico Especializado UroCen. Y vamos a hablar, bienvenido Juan Pablo, vamos a hablar hoy día de incontinencia urinaria. Así es, Nicolás, incontinencia urinaria. ¿Es un tema de, por así decirlo, de viejitos y viejitas la incontinencia urinaria o no? No necesariamente, en realidad, claro, en este grupo etario se hace un poquito más expuesto esto. La incontinencia urinaria suele ser de mayor volumen, por lo cual a veces pues siempre están las secuelas, ¿no? Pero no necesariamente. Realmente esta incontinencia urinaria puede cursar en cualquier grupo etario, siendo siempre más frecuente dentro del grupo de las mujeres. Factores de riesgo hay muchos. El hecho de la obesidad. Va a pasar que muchas pacientes con un IMC elevado, quizás como marco más de 35, van a tener estos escapes de orina. El índice de masa. Así es. O sea, es decir, la cantidad de grasa, digamos, por así decirlo, que tienes en el cuerpo. Claro, y el concepto es básico. El concepto es el siguiente. Cuando hay un deterioro funcional de la parte del piso pélvico, de los músculos que están en la parte inferior, lo que va a pasar es de que esta debilidad va a hacer de que no tenga un control efectivo. Si bien es cierto, el término incontinencia urinaria puede parecer pequeño, realmente es muy amplio, porque va a abarcar un grupo de enfermedades que son agrupadas dentro de este tipo de problemas. Y me imagino que hay grados, ¿no? Desde la gente que no se da cuenta porque eso le ocurre, ¿no? A la gente mayor sobre todo, ¿no? Por supuesto. Que no se da cuenta y de repente tiene el pantalón o el vestido mojado porque no ha podido contener la orina y ni siquiera se ha dado cuenta que le ha ocurrido, ¿no? Así es, y eso de ahí hace de que también hay un problema social. Son pacientes que regularmente en una reunión o quizás en compartir una actividad deportiva van a estar mucho más limitados. Y como tú lo mencionas, si bien es cierto hay grados, pero también hay formas de presentación. De una manera clínica, es decir, a través de la conversación con el paciente que nosotros llamamos anamnesis, podemos cotejar varios tipos, principalmente dos grupos, los de la incontinencia urinaria de esfuerzo y incontinencia urinaria de urgencia. Incontinencia urinaria de esfuerzo es sobre todo aquel o aquella paciente que te va a decir, doctor, a pequeños esfuerzos o cuando tengo tos o estoy cargando pesos, se me escapa la orina. Te explicaba antes, la debilidad de los músculos del piso pélvico produce esto. Hay otro grupo de pacientes que se les escapa la orina, pero que tienen una sensación imperiosa de ir al baño. Voy a ponértelo así. Por ejemplo, si la sensación normal de micción, digamos, tomando como que la vejiga la capacidad es de 10, si la capacidad normal de micción del primer deseo miccional es en 3, nosotros sabemos de que podemos tener un deseo miccional, pero poco a poco eso se puede ir llenando. Claro, y lo puedes controlar. Así es, y lo puedes controlar. Cuando llega más o menos sobre 8 o 9, lo que va a pasar es que tienes esa sensación de que tienes que ir urgente al baño, tienes que entrar al baño, porque sabes que se te puede escapar. Tenemos esa sensación subjetiva al menos. En el caso de la incontinencia urinaria de urgencia, lo que va a pasar es que con cantidades tan pequeñas como de 2 o 3, tienes la misma sensación de que si estuvieras en 8, digamos, ¿no? Así es. Ahora, Así es. por ejemplo, muchas veces ocurre socialmente que hay una situación en la cual se cuenta un chiste y alguien se muere de la risa y se orina. Y se escapa. ¿Por qué ocurre eso? Eso estaría enmarcado dentro del primer grupo que conversamos, una incontinencia urinaria de esfuerzo. Cualquier pujo o sensación de fuerza interna la vamos a llamar valsalva. Entonces, al haber este tipo de expresiones de fuerza, pues va a haber ese escape de orina. ¿Okay? ¿Y eso se puede tratar? Es decir, ¿hay ejercicios, por ejemplo, para controlar? Por supuesto. Realmente
Si te vas dando cuenta, hablamos de esfuerzo, hablamos de urgencia, hablamos de grupos de pacientes que incluso tienen ambos. Y hablamos de otro grupo de pacientes que incluso tienen escapes de otro tipo de formas. Pero retomando un poquito la idea de la incontinencia urinaria de esfuerzo, de poderse tratar, se puede tratar. Pero en este caso no es tan fácil como simplemente dar una medicación y que este paciente pues nuevamente retome esta continencia. El trabajo es un poco más complejo e incluso multidisciplinario. Dentro de Urocen nosotros tenemos un grupo muy completo para poder tratar esto. Está lo que tú comentabas, la parte de terapia física, está el tratamiento individualizado de parte de los especialistas, que cada uno aborda uno de estos temas. ¿Y hay cirugía para esto? Claro que sí, pero no siempre va a ser la primera elección. Usualmente, y te comentaba, por ejemplo, el grupo que tiene mayor problema es un grupo de obesidad. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento? Aunque te parezca increíble, la reducción del peso. Como referencia tomamos el 10% de peso para que tengas una mejoría clínica. Tú puedes llevar a esta paciente a cirugía, pero no va a ser una paciente que te va a responder bien, porque el factor predisponente no lo estamos controlando. Las cirugías... ¿Y en la cirugía qué haces? ¿Qué? Digamos, fortalecer la capacidad de control muscular. Habíamos conversado de que hay una debilidad de la parte de los músculos. Estos músculos le van a dar sostén a determinadas estructuras para que no haya escape de orina. Lo que nosotros vamos a hacer en la cirugía es representar de manera artificial este sostén y vamos a colocar un elemento que se llama malla. Esta malla va a ayudar a ver la ascensión de la parte de la uretra para que artificialmente tengamos este grado de continencia. La incontinencia urinaria en este grupo de pacientes se puede manejar con mallas, con tratamiento quirúrgico sí, pero también hay otros elementos que pueden hacerlo más complejo. Hay pacientes que, por ejemplo, van a tener un prolapso, es decir, la exteriorización de determinadas estructuras del cuerpo. Puede tener un prolapso de vejiga, puede tener un prolapso de uretra y lo hace más complejo de uretra. Entonces, lo va a hacer más complejo. ¿Se pueden realizar las dos cirugías a la vez? Sí. Cada paciente es un mundo diferente. Ahora, los pacientes, es decir, a las personas adultas mayores se les pone pañales, ¿no es cierto? ¿Esto es inevitable? ¿O hay alguna alternativa al uso de pañales? Porque muchas veces, incluso en términos psicológicos, sí, afecta a las personas mayores, ¿no? Se sienten disminuidas por esto. Los pañales justamente se dan para que puedan tratar de realizar una actividad social de una manera mejor. Considero de que son pacientes que son recuperables. Son pacientes que con un tratamiento adecuado pueden llegar a mejorar y para eso pues hay varios elementos. Terapia física, en la institución contamos con una silla electromagnética que nos ayuda a mejorar un poco esto. Entonces contamos con varios elementos que nos van a poder ayudar y claro, siempre también respaldado por un tratamiento quirúrgico, ¿no? Finalmente cuando estos no van a ser definitivos. Ahora, hay un tema acá también es decir, entiendo por lo que nos estás contando, Juan Pablo, que esto es mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Común y hasta muchas veces subestudiado. Realmente la prevalencia es altísima, solamente que socialmente una persona se va acostumbrando a esto. Se va haciéndole normal de que por ahí escape un poquito la orina y cambiarse de ropa interior. En el caso de las damas se va haciendo más común y como ellas utilizan pues protectores, van cambiando de protectores. En un determinado momento pues puede haber mucho más de esto. Entonces, retomando un poco de lo que me hablabas de grados. Claro, o sea, hay volúmenes que ya son volúmenes que son considerables y que no van a poder ser tratados o por lo menos sobrellevados de una manera normal. Con ese grado de volúmenes es que nosotros utilizamos este tipo de pañales. Te estoy hablando de la manera como regularmente ellos tratan de aliviar este problema, que obviamente no es lo ideal dentro del contexto médico. Ahora, ¿hay algo que uno pueda hacer a lo largo de la vida para prevenir la incontinencia urinaria? O sea, cierto tipo de práctica, cierto tipo de deporte, por ejemplo. O sea, estamos claros que la obesidad es algo que hay que controlar, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, ¿hay algo más que uno pueda hacer? El fortalecimiento del piso pélvico es fundamental para esto. Por ejemplo, muchas pacientes ya como factor de riesgo con el hecho de tener más de 2 hijos van o pueden tener este problema. Entonces, no solamente por el hecho del parto natural, porque incluso en el contexto de una cesárea van a tener este predisponente. ¿Por qué? Porque nuevamente el producto de gestación está haciendo está cabalgando, está poniendo un peso sobre la parte inferior. Presión. Así es. Entonces, y durante una cantidad de tiempo considerable. Y hay, me imagino, una rutina de ejercicios muy específicos. Claro, regularmente se utilizan los ejercicios de Kegel y realmente sobre eso hay múltiples variantes. ¿Cómo se llaman, perdón? Ejercicios de Kegel. Kegel. Así es.
y sobre eso hay múltiples variantes para poder tratar o fortalecer determinadas estructuras del piso pélvico. Yo creo que está muy claro, Juan Pablo, y muchas gracias por toda la información que nos has dado. Bueno, ya lo escuchamos. Yo creo que hay un primer problema en relación a este tema, que es tratar de no discriminar a las personas que sufren de incontinencia urinaria y sobre todo a las personas adultos mayores. Es decir, tratarlos con respeto, con consideración y pensar sobre todo en una cosa, que eso mismo que están viviendo las personas adultas mayores nos puede pasar a nosotros mismos en el futuro. ¿Ah? Piensen en eso.